Soy Pastor Romero, rector del Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica. Y le invito a estudiar la palabra de Dios. Tema: ¿qué es la apostasía? Leemos en 2 de Timoteo 4, 3, 4. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Biblia versión CLA, traducción lenguaje actual. Hay varios ejemplos en la Biblia de apostasía. En 2 de Pedro capítulo 2, 1, 3. En el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también, entre ustedes, habrá quienes se crean maestros enviados por Dios, sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Biblia versión, traducción en lenguaje actual. En la primera epístola de Pedro trata de un peligro fuera de la iglesia, las persecuciones en contra de la iglesia. Pero en la segunda epístola de Pedro, trata de un peligro dentro de la iglesia, la falsa doctrina, los falsos maestros que amenazan la fe de la iglesia. Hombres de corrupta moralidad y de excesos vergonzosos, aunque el apóstol Pedro describe la apostasía como futura. Como habrá entre vosotros, versículo 1 del capítulo 2 de 2 de Pedro. Pedro expone a los falsos maestros como impíos y extremadamente peligrosos, pero no en su peor estado. En el caso de Judas los describe como depravados y desordenados en sumo grado. Y los describe como presente. Fue la presencia de estos hombres en la iglesia y su actividad en esparcir sus doctrinas perniciosas, lo que inspiró a Judas a escribir esta epístola. El deber de los cristianos de guardarse sin mancha, y de contender eficazmente por la fe, en medio de la apostasía. Judas versículo 3. Leemos: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Biblia Reina Varela. Con esto en mente, podemos responder: ¿qué es la apostasía y cómo reconocerla? La apostasía, de la palabra griega apostasia, significa un desafío de un sistema establecido o autoridad, una rebelión, un abandono o abuso de fe. En el mundo del primer siglo, la apostasía era un término técnico para la revuelta política o deserción. Y al igual que en el primer siglo, la apostasía amenaza el cuerpo de Cristo hoy. La Biblia advierte acerca de personas como Arrió. En el año 250-336 después de Cristo, un sacerdote cristiano de Alejandría, Egipto, que fue entrenado en Antioquía a comienzos del cuarto siglo. Acerca de 318. Después de Cristo, Arrió acusó a Alejandro, obispo de Alejandría, de suscribirse a una falsa enseñanza que afirmó que el Padre, Hijo y Espíritu Santo eran simplemente roles o modos asumidos por Dios en varias ocasiones. Arrió determinó hacer hincapié en la unicidad de Dios. Sin embargo, fue demasiado lejos en su enseñanza de la naturaleza de Dios. Arrió negó la Trinidad y presentó lo que pareció ser en la superficie una diferencia insignificante entre el Padre y el Hijo. Ejemplos como estos no estamos exentos de ellos, individuos que no se sujetan, ni respetan a sus superiores, haciendo una campaña de toda clase de difamación contra su dignidad. Ignorando el orden establecido por Dios. Sino movidos por su propia mente carnal. Colosenses 2, 18. ¿Cómo reconocer la apostasía? Para identificar y combatir completamente la apostasía, es importante que los cristianos entiendan sus diversas formas y los rasgos que caracterizan sus doctrinas y maestros. En cuanto a las formas de la apostasía, hay dos tipos principales. 1. Alejándose de las doctrinas claves y verdaderas de la Biblia a las enseñanzas que proclaman ser la doctrina cristiana real. Y 2. Una renuncia completa a la fe cristiana, que resulta en un abandono completo de Cristo. Se advirtió sobre los peligros de la apostasía en el libro de Judas, que sirve como un manual para entender las características de los apóstatas. Las palabras de Judas son tan relevantes para nosotros hoy como lo fueron cuando Judas las escribió en el primer siglo, así es importante leer y entenderlas cuidadosamente. Judas, que era hermano de Santiago, y un líder en la iglesia primitiva. En su carta del Nuevo Testamento, él describe cómo reconocer la apostasía e insta encarecidamente a esos en el cuerpo de Cristo a contender ardientemente por la fe, versículo
3. La palabra griega traducida contendáis ardientemente es un verbo compuesto del cual obtenemos la palabra agonizar. Significa que la lucha será continua. En otras palabras, Judas nos está diciendo que va a haber una lucha constante contra falsas enseñanzas y que los cristianos deben tomarlo tan en serio que agonizamos sobre la lucha en que estamos inmersos. Por otra parte, Judas aclara que todo cristiano está llamado a esta lucha, no solo los líderes del cuerpo local, así que es fundamental que todos los creyentes afilen sus habilidades de discernimiento para que puedan reconocer y prevenir la apostasía en medio de ellos. Después de instar a sus lectores a contender ardientemente por la fe, luego Judas destaca la razón, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. En este versículo, Judas describe 3 características de la apostasía y de los maestros apóstatas. Primero, Judas dice que la apostasía puede ser sutil. Implica que han entrado encubiertamente, para describir la entrada de los apóstatas en la iglesia. En el griego extrabíblico, el término describe la astucia de un abogado que, a través de una argumentación inteligente, se infiltra en las mentes de los funcionarios del tribunal y corrompe su pensamiento. La palabra significa literalmente entrar de lado, entrar furtivamente, difícil de detectar. En otras palabras, Judas dice que es raro que la apostasía comience de una manera abierta y fácilmente detectable. Segundo lugar, Judas describe a los apóstatas como impíos y aquellos que usan la gracia de Dios como una licencia para cometer actos injustos. Comenzando con impíos, Judas describe las siguientes características en el versículo 4. En primer lugar, son impíos, moralmente pervertidos. Niegan a Cristo, versículo 4, quien es el plan de la redención de Dios. En segundo lugar, son soñadores, versículo 8. Estos críticos vivían o viven en un mundo irreal, en un mundo inexistente. Ellos objetaban muchas de las declaraciones bíblicas y tenían algunos puntos de vista románticos. También observamos situaciones parecidas en nuestros días, al escuchar a algunos críticos. Sobre el papel o oyéndolos hablar, lo que dicen suena bien, porque a algunos les gusta oír que uno mismo puede resolver todos sus problemas teniendo una mente positiva, aunque hay que reconocer que una mente negativa ejerce una gran influencia. Frente a estas opciones, tenemos que ser realistas, y mantener un equilibrio acorde con la situación en que se encuentra el mundo en el cual vivimos. En tercer lugar, estos rechazan la autoridad, versículo 8. Niegan vivir conforme a la palabra de Dios, sino que prefieren inventar su propia religión. Y son las personas rebeldes a cumplir la ley, porque quieren actuar individualmente o en sociedad como a ellos les plazca. Las consecuencias son claramente visibles en el incumplimiento a las leyes, que va resquebrajando a la sociedad y a la convivencia pacífica. Cuando un ser humano no se comporta de acuerdo con esas leyes libremente redactadas por los representantes elegidos por una sociedad civilizada, actúa como un salvaje, con la complicidad de otros salvajes. Vemos como grupos humanos tan entrañables como la familia, base fundamental de cualquier sociedad, tiende a disgregarse al adoptar sus miembros decisiones equivocadamente, que muchas veces conducen al fracaso, producen a situaciones difícilmente remediables. En cuarto lugar, la cuarta característica incluida en este versículo 8 es que blasfeman de las potestades superiores. Es decir, faltan al respeto a aquellos que son dignos de respeto. El mismo Señor Jesucristo fue traicionado por alguien que formaba parte de su grupo, no fue alguien de afuera, sino uno de los suyos el que le traicionó para entregarle prisionero. Su nación le traicionó y le entregó a los romanos. Y los romanos le llevaron a la cruz. Así que podemos decir que algunas iglesias, en la actualidad, están siendo traicionadas por quienes se han introducido silenciosamente en su interior. Dios toma en serio la apostasía y la falsa enseñanza. Cada libro del Nuevo Testamento excepto Filemón contiene advertencias acerca de la falsa enseñanza. ¿Por qué es esto? Simplemente porque las ideas tienen consecuencias. Por lo tanto, ahora más que nunca, cada creyente debe orar por discernimiento de espíritu, para poder combatir la apostasía y defender ardientemente por la fe que ha sido entregada una vez a los santos.